Hebreos 11, 32 al 40. La fe que Dios recompensa. La fe que Dios recompensa. La fe que Dios recompensa se perfecciona. Es decir, va de menos a más. La fe que Dios recompensa se perfecciona, no vuelve hacia atrás. Fíjate en Hebreos capítulo 10. Un capítulo anterior al cual estamos exponiendo la fe que Dios recompensa. Fíjate en lo que dice los versos 35 al 39. Hebreos 5, 35 al 39. Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe. Y si vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. La fe que Dios recompensa se perfecciona. Ahora, avanza y cruza hasta el capítulo 12. Y presta atención también lo que dice en los versos 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y podemos alegrarnos entonces en cualquier batalla porque Él está con nosotros. En esta sección de Hebreos 11, 32 al 40, la fe que Dios recompensa se perfecciona en la valentía de vivir. Se perfecciona la valentía para vivir. La fe que Dios recompensa se perfecciona en la fidelidad a Dios hasta la muerte. Y se perfecciona en la herencia eterna. Así que vamos punto tras punto, bloque tras bloque. La fe que Dios recompensa se perfecciona en la valentía para vivir. Volvamos y leamos los versos 32 al verso 30, al 35. Los versos 32 al 35, la primera parte del verso 35. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, 4 protagonistas del libro de los jueces. David, el joven pastor y quien fue rey de Israel. Samuel, fundador de la escuela de los profetas y los profetas. Verso 33. Los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones y apagaron la furia de las llamas. Aquí hace referencia a Daniel y sus amigos, en la que hubo uno más entre las llamas. Y escaparon del filo de la espada. Aquí lo que viene a continuación, seguro que se refirió a Sansón. Dice, y subrayé, sacaron fuerzas de flaqueza o debilidad, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros.
La fe que Dios recompensa se perfecciona en la valentía para vivir. Dice el verso 35, hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Y esto mediante a Elías. Estos testigos iban, repito, de menos a más a ser valientes. Sacaron fuerzas de flaqueza. Se mostraron valientes en la guerra. Son ejemplos de valentía para pelear por la vida de Dios en esta tierra y para vivirla. Comprometiéndose justamente en hacer lo que decían creer. Y que por supuesto, en la medida que avanzamos y a esta altura de la revelación, sabemos que la pelea no es contra sangre y carne, y por supuesto no estamos hablando de poder bélico. Mis queridos, comprométanse a leer acerca de estos hombres y casos que usa este escritor inspirado para definirnos lo que significa la fe de Hebreos 11:1. Lee lo que el escritor observó según el verso 35. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Esto trajo a la memoria a Elías. Y entre tantos que justamente coincido o me identifico con el escritor, no hay tiempo para escribir más o invertir unos 15 minutos de otros hombres y mujeres que por fe hicieron la voluntad de Dios. Bueno, yo escogí a Elías. Y según Primera de Reyes, capítulo 17, Elías fue protagonista de lo siguiente. Primera de Reyes, capítulo 17, los versos 20 al 23. Te lo voy a leer. Dice así. Entonces clamó, Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, la haces sufrir matándole a su hijo. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó, Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja, se lo entregó a su madre y le dijo, tu hijo vive, aquí lo tienes. Dios ama la vida y quiere que la vivas. Y quiere que tú des vida. Mientras que el mundo propone seguir en círculos viciosos que traen dolor y penas, nuestro Dios quiere resucitarnos para que vivamos según su palabra escrita. Fíjate en lo que resultó. Fíjate en lo que resultó después de la pandemia de 1918. Dice la nota, cómo cambió el mundo después de la gran pandemia de 1918. Boom de bebés, auge del espiritismo, prosperidad y cultura nudista. Sigo leyendo una fracción de la nota. Dice, luego del trauma de la gripe española y de la Primera Guerra Mundial, un sentimiento de liberación lanzó a la gente a la calle. Fueron años de prosperidad económica y alta natalidad, junto con un esfuerzo colectivo por olvidar y seguir adelante. Ciertamente que hay que celebrar la vida que Dios nos da. Hay que aprovechar cada momento, no desperdiciarlo. Hay que reír más, hay que abrazar más, hay que besar más. No sé si hay que hacer más hijos, pero hay que tener más intimidad en la pareja. Hay que vivir y hay que prepararse para vivir cada etapa que Dios nos concede en este lado del cielo.
Y nosotros, el pueblo de Dios, sin dudar, tenemos que hacerlo sin ignorar a nuestro Creador. El pueblo de Dios tenemos que aprender a leer a Dios ante, por ejemplo, un COVID-19 y ser valientes para vivir su vida, la vida aquí en la tierra. No tengo imagen para ilustrarlo. Algunos conocen esta pareja, pero nos llamó la atención ayer que nos enteramos que una familia, que el viernes que pasó, nació un nuevo matrimonio, una nueva familia, conocidos por algunos de SEC, igual de la primera iglesia bautista de La Chorrera, y que contrayeron un matrimonio viernes en medio de la pandemia. Qué alegría, qué seguridad, qué fe, que ante momentos como este sin duda dan pasos firmes con la mente de Dios para celebrar la vida, pelear por ella, en donde seguimos afirmando que el matrimonio es diseño de Dios, no invento humano, y Él lo honra. Esa fe es recompensada. El Dios nos devolvió la vida, así como le devolvió la vida a ese muchacho. Así como ese hombre de Dios, Elías, oró para que se le devolviera. Nuestro Dios sigue haciéndolo hoy. Nos sigue sacando de la oscuridad para movernos a su vida. Vida por la que justamente fueron valientes para vivir realmente. Y tú y yo necesitamos a Dios para hacerlo. Un texto vinculante es Primera de Pedro 1. Dice Primera de Pedro 1, verso 3 y 4. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Él nos ha hecho nacer de nuevo. Y tengo la seguridad que sería la primera razón de oración en nuestra lista con respecto a muchos en nuestro alrededor. Que nazcan de nuevo, que resuciten en Cristo, que tengan nueva vida, justamente para no desperdiciar la primera que nos regaló hasta el día de hoy y continuar viviendo, pero no igual. Dice el verso 13 al 15, al 16 de Primera de Pedro 1. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se le dará cuando se revele Jesucristo. Hay que vivir la vida, pero no se puede justamente tirar la casa por la ventana porque haya incertidumbre de lo que será mañana. Hay que hacerlo con inteligencia, con dominio propio, pero sin miedo, justamente planeando, planificando, administrando, peleando por la vida que Dios nos ha obsequiado. Como hijos obedientes, verso 14, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Nacer de nuevo justamente es un milagro del Espíritu Santo en donde nos matricula a la carrera de la santificación. Santo no es solo la meta, es el recorrido. Y la santificación es la vocación de cada testigo y testiga de Jesús. Mente, alma y cuerpo enfocado en la voluntad de Dios. Santificación es sinónimo de perfeccionamiento. Y en base a ello oraba Juan Carlos al principio. No somos perfectos. Ninguno de nosotros lo es. Ni siquiera los que figuramos o aparecemos con más tiempo en pantalla, dirigiendo
Se vale estar triste, se vale estar decepcionado, se vale estar enojado, pero que no se vuelva crónico ni tampoco una enfermedad. Se vale una tarde de cine, según el capítulo 3 de Daniel. Anota ahí al margen de tu Biblia, dice Daniel 3, 17 y 18. Si se nos arroja al horno en llamas, tal vez maltratar. La sal preserva y en ocasiones la sal también pica. Y la estrategia del diablo, el mentiroso desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, es seducir al pueblo de Dios, porque el resto están entenebrecidos, están cegados, mientras que su atención justamente está en seducir al pueblo de Dios para que se acomode al mundo y deje atrás estos testimonios. El diablo promueve otras ideas más exitosas y halagadoras que justamente sostienen la fe de los que no creen, pero también pervierten a algunos que manifestaron en algún momento profesar la fe de Jesús. La fe de Dios ciertamente es la llave al cielo para que tú y yo vivamos y muramos por la verdad de Cristo. De manera personal, sin duda, para vivir a plenitud su vida, en donde me digo a mí mismo en ocasiones no, pero también aceptar, si llega el caso, cuando le digo al mundo, ese no es el camino, el poder ser llevado justamente al horno de fuego. Estuve pensando en lo que nos pasó con la exposición bíblica para crecimiento grabada la semana que pasó, titulada Adoremos y oremos a Jesús y hablemos de él, según Apocalipsis 6 al capítulo 11. Aún no está disponible en YouTube la película, el video editado. Lo que sí ya está disponible es una en el Drive de Piva, y difundí esta mañana la indicación de que si la quieres recibir, escribe un correo electrónico a pivacomunidad@gmail para entonces solicitar el password y así entonces tener acceso al video original. Me puse a pensar en ella porque fueron 2 intentos de cargarla. Escuche lo que YouTube nos escucha el correo electrónico que recibimos por parte de YouTube. Hola, Piva Comunidad. Como tal vez sepas, en las normas de la comunidad se describen los tipos de contenido permitidos y no permitidos en YouTube. Tu video de exposición bíblica para crecimiento 20 de agosto 2020 se ha marcado para que lo revisemos. Tras recibirlo, hemos determinado que infringe nuestras normas y lo hemos retirado de YouTube. Comprendemos que esta no es la mejor de las noticias, pero tenemos que tomar este tipo de medidas para que YouTube sea un lugar seguro para todos los usuarios. Interesante. Nosotros editamos 2 veces el video original que grabé yo la madrugada del miércoles. Le quitamos un video, luego le quitamos, lo editamos y le quitamos un video en el que creíamos que era tema de copyright. Lo cargamos, lo quitaron. Así que ya sabemos que hay que quitar los otros 2 videos. Y bueno, ese es el que esperamos al final del día de hoy tenerlo disponible para el YouTube y con los links de los videos que se retiraron. Yo dediqué unos minutos a reflexionar y varios minutos y no solamente para decidir si lo regrababa o lo hacía de nuevo. Y también
preguntándome qué querrá Dios. ¿Será que avance? ¿Será que desista? ¿Será que realmente no vale la pena? ¿O será, qué será? Ahora, lo interesante es justamente lo siguiente, que en la exposición bíblica para crecimiento de Apocalipsis 4, titulado Jesús está en el trono, adórale, ahí yo incluí un video que algunos de ustedes recordarán de una iglesia cristiana, entre comillas, en la que los testimonios allí grabados daban gracias a la Madre Dios, a la Dios Madre, que bendice a las lesbianas y a la comunidad transexual. Pero esa bendición no por su arrepentimiento, sino porque afirmaban Dios los hizo y las hizo así. Qué interesante que no me quitaron el video, ni me mandaron un email diciéndome que YouTube era o es un lugar seguro para todos los usuarios, así que había que quitarlo. Interesante. Personalmente tomé esa oportunidad como del Señor para afirmarnos ante la guerra espiritual y prepararnos ante el ejército numeroso que tenemos al frente. Y todo esto por quien está sentado en el trono. Reitero la aplicación que hice de Apocalipsis 9, 20, 21. Lo leo brevemente. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Quienes proclamamos la vida de Dios nos identificamos con este pasado. Yo soy uno de ellos, pero ya no. Y la invitación del Señor, según Apocalipsis, es que nos sumemos a orar, nos unamos a orar por ser esa iglesia que refleje la verdad y el amor de Dios para quienes buscan libertad verdadera, para librarse de las artimañas del mentiroso y la condenación a la muerte eterna y realmente empezar a vivir. En un instante, un milagro del Espíritu Santo, repito, al arrepentirse justamente de ir en contravía, lejos de Dios para volver a Él y entonces gestarse la nueva creación en ese recién convertido tras oír el Evangelio de Jesucristo. Buena noticia para quienes la creemos, para quienes somos hijos e hijas de Dios, pero también mala noticia para quienes la rechazan. Y lo peor que podría ser justamente morir aserrado, lacerado, ahorcado, sea cual sea. Eso es solamente un trámite, porque hay algo mejor. La puerta o la llave al cielo es esta fe que nos mueve al arrepentimiento y volver tu mirada a Jesús, quien dijo todo está hecho y Él sigue haciendo nuevas todas las cosas. Llamar a Dios Padre es vivir como hijos e hijas de Dios. Y nuestra vocación es justamente ser santo como es Él. Nos hizo nacer de nuevo para ser fieles a Él. Aun cuando nos censuren, nos llamen de retrógradas, censuren el amor que profesamos. El nuevo evangelio proclama los deseos de la gente y no los deseos de Dios. El evangelio verdadero nos perfecciona en ser fieles al Dios creador, y esto aún cuando nos pidan la vida. La fe que Dios recompensa es la fe que nos perfecciona en ser fieles a Dios, con la vida y con la muerte. Morir por su nombre, por su causa, no por transgredir la ley.
lo que nos mueve también a la perfección en la herencia eterna. Dice el verso 39. El verso 39 resume todo lo expuesto entre el 13 y el 38, donde repite la tesis del verso 2. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Y que otra vez, consecuente al verso 1, que es la fe, la certeza de lo que no se ve, la seguridad, la garantía de lo que se espera. Por esa fe fueron aprobados los antiguos. Y ciertamente, como encabezado e inicio, justamente nos introduce, nos abre la puerta para entender lo que hay del otro lado, que es mucho mejor de lo que tenemos acá. Leo el verso 39. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. ¿Pero por qué? Verso 40. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros. Yo me incluyo y me identifico. Es el escritor inspirado que se está añadiendo a esta carrera y a la promesa. Pues Dios nos había preparado algo mejor. Si es la fe que profesamos, nos incluye a esta carrera de la fe, en esta trayectoria hacia la meta, en donde Dios ha provisto justamente este perfeccionamiento hasta ese momento. Perfeccionado es sinónimo de llegar a la meta, como leíamos en la nueva traducción viviente y la Reina Valera. Y la explicación sencilla es que Dios quiere que, Dios ha preparado todo para que lleguemos todos juntos. Para que todos juntos lleguemos. Ellos que ya han muerto, o tal vez nosotros que nos levante. Y que no me imagino cómo va a ser, solo releo lo que está escrito en las cartas de Pablo. Recuerda los 144,000 de Apocalipsis. Recuerda los 24 ancianos de Apocalipsis. Todos los que han creído en la promesa del Cristo desde el Antiguo Testamento hasta el día que Jesús regrese por segunda vez, en donde nosotros, no siendo del linaje de David, pero sí hijo de la promesa por medio de Cristo, toda su iglesia, toda su comunidad, la visión de Pablo, su novia, la novia del Cordero. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y lo que estamos viviendo en la actualidad, hasta que Jesús vuelva, seremos introducidos al nuevo cielo y a la nueva tierra. Es incomparable a nada en esta vida y la razón para vivir la nueva vida hoy. Hoy más que ayer y mañana más que hoy. La afirmación final de Jesús es: dichosos los que lavan sus ropas para tener de yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Apocalipsis 22, versículo 14 al 16. Palabra de Dios, y por eso lo adoramos, por eso le oramos y por eso hablamos de él. Y por eso nos perfeccionamos en la fe de Dios. Fe que Él recompensa. No tienes que esperar a nadie más. No tienes que esperar otro día tampoco. Puedes empezar a gozar la recompensa de Dios hoy. No por tus méritos, sino por los méritos de Jesús. Arrepiéntete y vuelve a Jesús y confía para que perfeccione la fe que profesamos en él. Es la fe que todo Apiva profesa. Algunos más tempranito, otros ya llevamos harto de años. Todo esto para perfeccionarnos, en ser valientes para vivir. Salir de la ignorancia a la sabiduría de Dios, de la oscuridad a la luz, de la necedad a la sabiduría. De no tener Dios, de tenerlo a Él y de vivir con valentía. También para ser fiel justamente a Él hasta la muerte por esa vida nueva que nos está gestando,